Un profundo llamado resuena en los corazones de quienes escuchan, dirigido a todos los habitantes de América Latina y a aquellos cuyas almas están angustiadas en continentes envueltos en un miedo desconocido. Este no es un llamamiento a estructuras políticas o a pueblos divididos por fronteras, sino directamente a lo más íntimo del corazón humano, porque los eventos que están ocurriendo trascienden las leyes ordinarias y las estadísticas frías. No es la voluntad humana la que habla ahora, sino una voz similar a la de un pastor, despertado por un clamor atronador del cielo y el susurro apenas audible, pero persistente, de la tierra misma. Durante mucho tiempo, esta voz clamó en silencio en la soledad de la oración, buscando respuestas a la serie de conmociones que sacuden nuestras ciudades, destruyen el orden habitual de nuestras familias y atormentan los cimientos mismos de nuestras almas. Sin embargo, hoy ya no es posible guardar silencio, porque las señales se multiplican a una velocidad aterradora y la tierra gime incesantemente bajo el peso de fuerzas invisibles. Las personas, envueltas en dudas y ansiedad, se encuentran en una encrucijada fatídica, y el precioso tiempo de gracia se está transformando rápidamente en un tiempo de decisiones urgentes. Y así, en las primeras horas del amanecer del 13 de junio, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a abrirse paso a través del cielo americano sobre la ciudad de Houston, ocurrió algo inexplicable. En la misma trama de las nubes, como esculpida por una luz etérea, apareció claramente una cruz. No fue una ilusión óptica, ni un juego de la imaginación, sino un fenómeno de asombrosa realidad. Los testigos, tomados por sorpresa, se quedaron inmóviles, con la mirada fija en la señal celestial. Uno de ellos, un exbombero, cuyas manos estaban marcadas por las cicatrices de batallas pasadas, un hombre mayor con profundas arrugas en el rostro, no pudo contener las lágrimas. Era como si el mismo cielo nos estuviera mirando. Susurró, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Apenas unas horas después, la misteriosa luz se desvaneció repentinamente. La electricidad en toda la ciudad se cortó sin explicación visible, dejando tras de sí solo un profundo silencio, en el que flotaba algo más, una inexpresable sensación de reverencia y la premonición de lo desconocido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y qué decisiones deben tomarse a la luz de estos eventos extraordinarios? Al día siguiente, en Denver, el cielo se iluminó con un espectáculo inusual. El atardecer se convirtió en un lienzo carmesí que envolvió todo el horizonte. Los habitantes de la ciudad sintieron una falta de aire, no por pánico, sino porque la creación misma parecía hacer eco de los antiguos textos de las Escrituras. No había humo ni fuentes visibles de fuego alrededor. Sin embargo, la bóveda celestial se tiñó de color sangre. Muchos recordaron involuntariamente las palabras proféticas del libro de los Hechos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Estos eventos no se percibieron como comparaciones figurativas, sino como predicciones literales que cobraban vida. Surge la pregunta: ¿puede ser esto una simple coincidencia o es un poderoso llamado celestial? Un llamado que se escucha claramente desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, porque también en estas capitales de pueblos hermanos se observan señales igualmente asombrosas. Clérigos de Perú informaron sobre majestuosas columnas de luz que surgían sobre las cumbres de las montañas, como si puertas misteriosas se abrieran en el aire. De Chile llegaron noticias de potentes sonidos de trompeta, sin fuente visible, pero que resonaban profundamente en el corazón de cada oyente.
Se pudo observar a mujeres mayores arrodillarse en Guatemala cuando la humedad celestial adquirió un tono carmesí. En Bogotá, pequeños habitantes descalzos elevaban súplicas, no por bienes terrenales o juguetes, sino por la misericordia divina. Y en Venezuela, hombres que habían perdido todas sus pertenencias a causa de devastadoras inundaciones, alzaban la vista al cielo no con amargura, sino con una súplica profunda y sincera. ¿Acaso tales manifestaciones no son presagios del renacimiento de la esperanza? A menudo surge la pregunta, ¿y si todos estos eventos que han abarcado el mundo son simplemente fenómenos naturales ordinarios? Sin embargo, el observador y su audiencia son profundamente conscientes de que en estos mismos días Europa está envuelta en incendios, Asia es sacudida por terremotos y el Estado de Israel se encuentra en un círculo de conflictos militares incesantes. El narrador, una vez, escuchó el lamento doloroso de las madres en Ucrania, donde los cielos parecían haberse convertido en hierro impenetrable, reflejando el dolor humano. Elevó oraciones por las familias en Palestina, obligadas a buscar refugio entre las ruinas de ciudades destruidas. También le tocó sentir el silencio opresivo de las campanas en Caracas, un silencio generado no por el olvido, sino por un miedo que todo lo consume. El mundo, como bajo presión, se contrae, y en esta contracción general se escucha claramente un llamado insistente: vuelvan. El orador insta a sus oyentes a no suponer que lo que está sucediendo son meros procesos meteorológicos o geológicos ordinarios. En el texto sagrado de la Biblia se menciona repetidamente cómo el Todopoderoso se dirige a la humanidad, utilizando el clima, las aguas y la tierra misma como mensajeros. Surge la pregunta lógica: ¿es el terremoto en Tennessee, una región sin fallas geológicas conocidas, una simple coincidencia, o es un profundo gemido de la creación misma? Así como se dice en la epístola a los romanos, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando las aguas del Golfo de México adquirieron un ominoso tono rojo y apareció una masa de peces muertos en la superficie, ¿fue esto solo una manifestación de la naturaleza o un eco de los eventos del Nilo en tiempos de Moisés? Ellos conocen la respuesta a esta pregunta, y si se conoce esta respuesta, es necesario reaccionar. La respuesta no debe ser política ni pánico, sino arrepentimiento. Esta palabra, arrepentimiento, rara vez se pronuncia hoy, a veces causando incomodidad. Sin embargo, es clave. Abre el camino para obtener misericordia, para establecer una paz genuina, para el comienzo de una nueva era. Por eso, el que habla hoy se dirige a todos, a los pastores en Colombia que temen decir la verdad desde los púlpitos, los insta a no tener miedo, a las madres en San Salvador que elevan oraciones por sus hijos atrapados en la adicción a las drogas, les infunde no rendirse, a los jóvenes en Paraguay que sienten un vacío interior, les aconseja no buscar consuelo en placeres fugaces, sino correr hacia la cruz, huir hacia donde la luz celestial atraviesa la oscuridad, porque estas señales, en su opinión, no son amenazas, sino invitaciones, no un castigo, sino una oportunidad concedida. El Todopoderoso aún llama, aún no se ha apartado de la humanidad, pero cada día pasado sin responder a este llamado se convierte en un paso lejos de la salvación. ¿Percibe el hombre el sonido de la trompeta o espera en silencio a que la tierra se abra bajo sus pies? La voz, dirigiéndose a sus hijos, afirma su cercanía. No habla desde un trono, sino desde la postura de rodillas en oración, porque está firmemente convencido. Si las personas escuchan, si responden, si se arrepienten, como los habitantes de Nínive, entonces la ira se detendrá,
descenderá la lluvia purificadora y el fuego se manifestará, no para condenar, sino para un despertar general. La decisión fatídica para América, América Latina, la Iglesia y cada familia está en sus propias manos. Cuando la oscuridad se cierne sobre la tierra, el espíritu humano, por su naturaleza, busca instintivamente la luz salvadora. Sin embargo, si el hombre ha cesado esta búsqueda, entonces el mismo Señor enciende la llama. En nuestros días, esta llama no arde en las lámparas de las majestuosas catedrales, sino que se manifiesta en señales en los cielos y en los gemidos que provienen de las entrañas de la tierra. ¿Somos capaces de escuchar este llamado? Él se dirige de nuevo a todos los pueblos de América, que se extienden desde Argentina hasta Texas, desde Puerto Rico hasta Chicago, porque las señales ya no son fenómenos aislados, forman un patrón complejo, un código que se traduce en una palabra sumamente clara: despierten. El 14 de junio, en Colorado, el cielo adquirió un tono no solo rojo, sino de un profundo color rojo sangre. La gente, asombrada por lo que veía, dejó sus coches y salió a las calles. No era un atardecer común, sino más bien un velo, una cortina misteriosa tendida entre la bóveda celestial y el alma humana, que llevaba un mensaje: el tiempo se agota. Y aunque los científicos explicaron este fenómeno como un efecto atmosférico, quienes estaban en oración tenían otro conocimiento. Fue una advertencia indudable de la que habló el profeta Joel: y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y de hecho, apenas unos días después de estos eventos, sobre las vastas extensiones de Arizona y Nevada, de repente surgieron majestuosas columnas de luz. Permanecieron inmóviles, sin la menor oscilación o parpadeo, como antiguos guardianes observando el mundo en silencio o testigos eternos de algún gran evento. Los corazones de los testigos se llenaron de emoción y las lágrimas corrían por sus rostros, no por terror, sino por una profunda, casi sacra, sensación de una presencia invisible, pero que todo lo abarcaba. Así, un agricultor de Ciudad Juárez, cuyo nombre permaneció desconocido, pero cuyas palabras fueron registradas, relató: no sabía cómo orar, pero esa noche simplemente me arrodillé. Y como podría concluir un sabio maestro, tal humildad ante lo desconocido también es una forma de oración. Sin embargo, como si en respuesta al silencio celestial, la tierra no tardó en hacer oír su voz. Apenas 2 días después, sobre la megaciudad de Los Ángeles, aparecieron nuevos fenómenos luminosos. No eran los relámpagos habituales de una tormenta ni los destellos de un temporal, sino pulsaciones rítmicas de luz, como una respiración viva del éter. Casi inmediatamente después de estas pulsaciones, siguió un potente terremoto que sacudió la ciudad. Los principales sismólogos del mundo se encontraron en completa confusión. Sus instrumentos registraban anomalías, pero ninguna de las explicaciones conocidas encajaba. Este fenómeno no tiene explicación científica, admitieron. Sus voces revelaban desconcierto. Pero, ¿acaso estos eventos no son, quizás, los que se predicen en las antiguas escrituras, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde se dice: habrá terremotos en diferentes lugares? Fenómenos como estos, se supone, trascienden la actividad tectónica ordinaria. Posiblemente son parte de una gran armonía, una conexión invisible entre los cielos y la tierra, que, unidos, dirigen su poderoso llamado a la humanidad: arrepiéntanse. Y así, el siguiente paso en la cadena de estas señales fue el agua. En el norte de México, un río, antes limpio y vivo, de repente adquirió un tono carmesí,
como si se hubiera llenado de sangre. Una multitud de peces muertos flotó en su superficie, confirmando tristemente la muerte de la vida acuática. Entre los habitantes locales surgieron de inmediato preguntas, llenas de inquietud y reverencia. ¿Será esta una manifestación de las antiguas plagas egipcias, descritas en los textos sagrados? Un anciano católico de Tamaulipas, hombre de profunda fe y conocimiento, susurró apenas, sus palabras impregnadas de la conciencia de las profecías bíblicas. Leí sobre esto en el libro del Éxodo. Entonces fue a Egipto, y ahora algo similar está sucediendo aquí. Tales transformaciones del agua, se afirma, van más allá de un simple fenómeno físico, se perciben como un mensaje poderoso. Cuando el agua toma la apariencia de sangre, esto, según las creencias, atestigua que sangre inocente ha estado clamando al cielo desde hace mucho tiempo. Esto puede interpretarse como una señal de que el pecado humano ha alcanzado su punto crítico y límite. Mientras los conflictos asolan el mundo, era imposible permanecer en silencio. La sangre sigue derramándose en Tierra Santa, donde en Gaza y Tel Aviv, en Haifa y Belén, los niños han perdido la capacidad de distinguir el sonido de una explosión, del llamado a la oración. En territorio ucraniano, las ciudades se convierten en ruinas, cubriéndose de polvo, y los soldados que se persignan no saben si regresarán a casa. En las calles de Colombia y Ecuador, las armas aparecen por doquier, y los asesinatos se han vuelto algo cotidiano. Esto no son solo enfrentamientos militares, son profundas divisiones espirituales. El mundo no se destruye, sino que se revela como la tierra a punto de dar a luz, y queda la pregunta de si este nacimiento traerá juicio o el tan esperado despertar. Llega la hora decisiva para la Iglesia, no para sus encarnaciones materiales en forma de numerosos templos y majestuosas construcciones, sino para la reunión de cuerpos y almas llenos del Espíritu. La Iglesia ya no puede esconderse detrás de la fachada de programas organizados y conciertos espectaculares. Debe salir a las calles, a los puentes, penetrar en aquellas casas donde se escucha el llanto, donde se siente la aguda escasez de pan, donde los niños temen dormir por el sonido de los disparos. Se escuchó una historia asombrosa que ocurrió en Chile, en un pequeño pueblo. Allí, el pastor local salió a la plaza central, sosteniendo una copa con agua. Se paró frente a los reunidos y pronunció las palabras: «Aquí tienen agua limpia, pero si sus corazones no se purifican, esta agua también se oscurecerá». La gente, contra todo pronóstico, no se dispersó, permanecieron en su lugar, y entonces comenzó la oración, sin escenario, sin micrófonos, pero en una dirección directa al cielo. Y en ese momento el cielo realmente descendió a la tierra. Muchos se preguntan qué acciones deben tomarse en las circunstancias actuales. Se señaló que el punto de partida para el cambio es la persona misma, su espacio personal, su hogar, su habitación y, lo más importante, su corazón. Se recomendó aislarse, cerrar la puerta, arrodillarse y pronunciar palabras de disposición ante el poder superior. «Señor, estoy listo, límpiame, muéstrame a dónde ir». Se enfatizó que este simple acto es suficiente para que comience la transformación. El verdadero despertar, se afirma, nace en el profundo silencio, en un estado de humilde contrición de espíritu y en absoluta sinceridad, pues no hay profecía más grandiosa y poderosa que un corazón sinceramente arrepentido. No existe trompeta cuyo sonido sea más fuerte y penetrante que la oración de un padre que implora el regreso de su hijo descarriado. Y no hay señal más clara e inspiradora que el acto de perdón realizado por una mujer hacia quien le causó un dolor insoportable.
Es en estas profundas transformaciones personales donde reside el verdadero milagro. Representan la auténtica respuesta a las calamidades y sufrimientos universales. Los que son llamados amados son instados a no demorar más. Las señales de los tiempos, de las que a menudo se habla, ya han sido dadas y se manifiestan claramente. Los cielos, al parecer, claman, la tierra gime en sus dolores, y las aguas lloran, reflejando el dolor universal. Paradójicamente, solo el hombre, a pesar de todas estas señales evidentes, sigue permaneciendo en un sueño espiritual. Sin embargo, se ha señalado que no todos están en este estado de olvido. Hay quienes están despiertos. Estas almas despiertas son llamadas luz, sal de la tierra, voz de la verdad y esperanza para todo el mundo. Se expresa un ardiente deseo de que América Latina se transforme, que deje de ser un campo de juicio severo y en cambio se convierta en un foco de luz brillante, que México, en lugar de asociarse con el derramamiento de sangre, sea recordado por las oraciones sinceras de sus habitantes, que Perú llore no por pérdidas amargas, sino por la inmensa alegría de regresar a los orígenes, y que Argentina, Chile, Bolivia, Cuba, Panamá, Nicaragua, que todos estos países se conviertan en altares sagrados en los que Dios vuelva a proclamar su presencia con las palabras: yo estoy con ustedes. Cuando una tormenta se desata, su llegada no siempre se anuncia solo con destrucción. A veces viene para limpiar, a veces para despertar fuerzas dormidas, y a veces para arrancar sin piedad aquello que debería haberse abandonado hace mucho tiempo. Sin embargo, pocos son capaces de percibir tal elemento no como una calamidad, sino como una verdadera bendición. En las últimas semanas se ha observado con profunda preocupación los acontecimientos que se desarrollan en el corazón de América. Se registran caudales de agua de fuerza inaudita, no vistos en décadas. En julio, 33 estados se encontraron simultáneamente bajo amenaza de desastre natural. Esto ya no es solo una temporada de lluvias, es más bien una temporada de lágrimas. Y estas lágrimas no solo fluyen por las calles inundadas de Chicago y Oklahoma, sino que corren por los rostros de madres cuyos hijos nunca regresaron a casa. Se derraman en las oraciones dolorosas de padres que perdieron todo lo que tenían. Recientemente se recibió un mensaje de un pastor de Texas, quien relató una historia asombrosa. Contó cómo, durante uno de sus sermones, el agua comenzó a subir inesperadamente en el edificio de la iglesia, y su flujo no se detuvo. Sin embargo, los feligreses no abandonaron el templo. En cambio, se subieron a los bancos, se aferraron a las columnas y, a pesar de todo, continuaron cantando: «Dios mío, mi fortaleza». Elevaban sus voces de rodillas en el agua, cantaban porque habían comprendido el profundo significado de lo que sucedía. No era destrucción, sino purificación. Pero, ¿qué era exactamente lo que se estaba purificando? Era el orgullo, la indiferencia y esa autosuficiencia mediante la cual la humanidad a menudo reemplaza la verdadera fe en Dios con tecnología, programas complejos y el ruido omnipresente del mundo moderno. A mediados de julio, el cielo sobre Argentina y Uruguay se iluminó con colores inimaginables, carmesí, púrpura, con destellos de un resplandor dorado. Este extraordinario espectáculo impulsó a muchas personas a salir a las calles de sus ciudades. Algunos buscaban capturar los momentos asombrosos con sus cámaras, otros se arrodillaban humildemente en oración y otros simplemente guardaban un profundo silencio, porque en esos momentos cualquier palabra parecía superflua. Un conductor de autobús en Montevideo detuvo su vehículo y se dirigió a los pasajeros con estas palabras: «Miren, es una señal, no es solo el cielo,
Y todos, dejando sus asientos, salieron. Nadie pronunció una palabra. Todos al unísono alzaron la vista. Fue este evento, en opinión de muchos, lo que marcó el comienzo de un gran despertar. Esa misma noche, en la costa de Costa Rica, ocurrió algo aún más sorprendente. La superficie del mar estalló en llamas inexplicables. No fue el resultado de un derrame de petróleo, ni de un accidente de barco, ni de un incidente químico. Fue un fuego verdaderamente vivo que danzaba sobre la superficie del agua, ignorando por completo las leyes de la física. Y como testificaron los testigos, esa llama desapareció tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí una profunda sensación de asombro y reverencia. Uno de los pescadores locales, atónito por lo que había visto, pronunció: «Esto es, como en Apocalipsis, fuego mezclado con sangre, derramado sobre la tierra». El propósito de estas revelaciones no era infundir miedo, sino llamar a un profundo despertar. Los eventos descritos no son meros desastres naturales o catástrofes, son códigos proféticos, mensajes. No son otra cosa que el lenguaje del Todopoderoso, expuesto no con tinta sobre pergamino, sino con la fuerza de los elementos naturales. Y si la humanidad no es capaz de entender el lenguaje del fuego y el agua, entonces Él seguirá hablando a través de la tierra. Y ya está hablando. Los terremotos ocurren en lugares donde nunca se habían registrado, en Mississippi, en Tennessee, en Arkansas. Tierras que permanecieron en paz durante siglos ahora emiten gemidos. Estos eventos ocurren sin fallas sísmicas visibles, sin razones geológicas obvias, solo una vibración, una grieta, un recordatorio persistente, porque nada en esta tierra es eterno, excepto la palabra de Dios. Surge una pregunta razonable: ¿cuál es el papel de la Iglesia en estos tiempos trascendentales? ¿Dónde está esa voz profética capaz de indicar el camino? ¿Dónde la guía del pastor que conduce a su rebaño? ¿Dónde la oración sincera de una madre que clama al cielo, no por el éxito mundano, sino por la salvación de las almas? Sin embargo, él señala que el verdadero despertar ya está echando raíces. Ha sido testigo de cómo en Honduras las almas jóvenes se reúnen no en ruidosos cines, sino en humildes sótanos para elevar sus oraciones. Ha oído que en Brasil la juventud prefiere asistir a vigilias, impulsada no por el deseo de interacción superficial en redes sociales, sino por un profundo anhelo de arrepentimiento. En Puerto Rico, observó cómo representantes de diferentes generaciones, ancianos y jóvenes, se unen en la playa, descalzos, sobre la arena que parecía vibrar por una premonición o los ecos de movimientos subterráneos, y juntos elevan sus súplicas. Es en esto donde se manifiesta el verdadero despertar espiritual. No surgirá en una pantalla parpadeante, sino que nacerá en el profundo silencio, en el temblor del corazón y en las lágrimas sinceras de arrepentimiento. Sin embargo, sin duda, surgirá otra voz, la voz de los escépticos y pragmáticos. Serán aquellos que se apresurarán a declarar todos los acontecimientos como una mera serie de coincidencias, cambios climáticos ordinarios o fenómenos exclusivamente científicos. A esto, él responde con decisión: sí, esto es, sin duda, ciencia, pero sus descubrimientos y leyes de ninguna manera excluyen la existencia del Todopoderoso. Por el contrario, en su opinión, solo confirman su grandeza y su designio, porque en la Sagrada Escritura está predicho: el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre y las estrellas caerán del cielo. Y si estas antiguas profecías comienzan a cumplirse en la realidad, esto no indica el advenimiento de un miedo que todo lo consume, sino el triunfo de una verdad inmutable.
él insta a sus oyentes a una profunda comprensión, enfatizando: no se trata solo de América, no solo de América Latina, se trata de cada uno de nosotros. Explica que cuando el Todopoderoso sacude los cimientos de la tierra, su propósito no es la destrucción de estructuras materiales. Por el contrario, Él sacude los corazones humanos, buscando despertarlos de su letargo. No solo mueve ciudades en el mapa, sino que mueve y transforma la conciencia humana. Suplica insistentemente a las personas que no cierren sus oídos a estas señales, que no busquen excusas en doctrinas políticas y que no intenten encontrar un falso refugio en explicaciones racionales que ignoran la realidad espiritual. Según sus palabras, no es tiempo de discusiones vacías y búsquedas de explicaciones, sino tiempo de aceptar respuestas profundas, personales y al mismo tiempo asombrosamente simples. Es el momento de hacer una pregunta sincera: Señor, te escucho. ¿Qué debo hacer? Y asegura que el Creador, sin falta, dará la respuesta. Él siempre responde al llamado de quienes se acercan a Él con un corazón contrito, no necesariamente perfecto, no impecablemente correcto, sino simplemente sincera y quebrantadamente abierto. Al trono celestial se eleva una única respuesta, el eco de un arrepentimiento sincero. Que este sonido sagrado vuelva a llenar las bóvedas de las iglesias. Que la oración se transforme de nuevo en un grito penetrante del alma y no se quede solo en una estructura formal. Que el altar vuelva a ser un espacio de profundo dolor y verdadera sanación, y no solo un espectáculo escénico. Y entonces, incluso cuando la tierra tiemble, los cielos sin duda se abrirán. Llegan momentos en que las palabras pierden su fuerza, cuando cualquier explicación parece tan efímera como el viento, y lo único que permanece inquebrantable es la pura verdad. Y precisamente ese momento ha llegado ahora. La llamada se dirige al pueblo de Dios, a quienes habitan entre las exuberantes palmeras del Caribe y en las escarpadas laderas de los Andes, a quienes perciben el susurro del Pacífico en las costas de Panamá y sienten el ritmo pulsante de la megalópolis en Ciudad de México, a quienes, quizás, ya han perdido la fe en que el Todopoderoso todavía habla, porque en esta hora no habla el hombre, sino el cielo mismo. Se sabe que las personas están agotadas por el dolor, el flujo interminable de noticias y la multitud de voces, pero ahora no es el momento de distanciarse de lo que sucede. Ahora es el momento de escuchar, porque sobre esta tierra, sobre toda América, resuena un sonido especial. No es la voz de un locutor, ni el ruido caótico de una multitud. Es un llamado profundo, como el abismo marino, agudo, como el latido del corazón. Y en este sonido se encierra la voz del Señor, que atraviesa toda la tierra, desde las altas montañas hasta los profundos valles. Miles de testigos han escuchado este sonido inusual, parecido a una trompeta. No podían verlo, no podían encontrar ninguna comparación con él. No provenía de un avión, no fue grabado, venía de todas partes y de ninguna a la vez. En una de las aldeas bolivianas, según relató el pastor local, durante la oración matutina, la bóveda celestial tembló y sobre el edificio de la iglesia resonó un profundo y retumbante zumbido que al parecer provenía del mismo aire, como si éste elevara una oración. Todos los presentes, incluidos los más jóvenes, se quedaron en completo silencio, porque no era un sonido que generara miedo, sino más bien el eco de una presencia superior. Fenómenos inexplicables similares se registraron en otros países de la región, en Colombia, Venezuela y también en Perú. Uno de los campesinos, testigo de tal evento, lo describió así: era una voz, pero no pertenecía a un ser humano, era un llamado.
dirigido directamente al corazón. Cuando miles de personas escuchan fenómenos acústicos similares, pero nadie es capaz de darles una explicación racional, entonces se hace evidente que lo que sucede trasciende la física ordinaria y entra en el ámbito de lo profético. A la luz de tales señales, surge la eterna pregunta: ¿cómo reacciona el hombre cuando resuena este llamado similar al sonido de una trompeta? Ante él se abren dos caminos: o se levanta para responder al llamado, o busca esconderse de él. La historia de la humanidad atestigua que tal elección se presenta a todo aquel que escucha una voz similar. Mientras este llamado místico sigue sonando, aún queda un tiempo precioso para responder, pero debe recordarse que esta puerta no estará abierta para siempre. La Sagrada Escritura dice: «Y el ángel tomó la trompeta y comenzaron los juicios». Sin embargo, antes de que llegue el juicio, siempre se manifiesta la misericordia. Así, antes de que cayeran las inexpugnables murallas de Jericó, la ciudad fue rodeada varias veces en silencio. Y antes de la destrucción final de Sodoma, el Todopoderoso envió a sus ángeles. Siempre, a lo largo de los siglos, Él advierte y siempre llama. Por lo tanto, la pregunta principal no es si su llamado suena, sino si las personas están dispuestas a responder y abrir sus corazones. Si el sonido de la trompeta se percibe tradicionalmente como una anunciación celestial, la aparición de aguas carmesí en los ríos puede interpretarse como un lamento doloroso de la tierra misma. A muchos, probablemente, ya les han llegado noticias de arterias fluviales teñidas de un inquietante color rojo en toda América Latina, en Paraguay, Nicaragua, El Salvador. Aunque la comunidad científica ofrece sus explicaciones, señalando la presencia de hierro, ciertos tipos de algas o acumulaciones de minerales, los representantes del clero se hacen otra pregunta: ¿y si detrás de estos fenómenos no se esconde solo una reacción química, sino una profunda señal? ¿Y si no es solo un fenómeno natural que requiere explicación, sino un llamado? Recordemos el relato bíblico donde el Todopoderoso ordenó a Moisés: «Las aguas del Nilo se convertirán en sangre». La razón de esto era simple y profunda. Egipto había olvidado a quien pertenece en realidad todo lo existente. Y es especialmente inquietante darse cuenta de que todos estos eventos se desarrollan en medio de un silencio general y ensordecedor. Este silencio se siente en las paredes de las iglesias, entre los feligreses, ya que muchos temen hablar abiertamente, por miedo a ser rechazados o a perder algo valioso. Sin embargo, surge una pregunta crucial: si los creyentes guardan silencio en el momento en que, según su convicción, habla el Señor mismo, ¿quién quedará entonces en este mundo capaz de llevar su mensaje? Este llamado se dirige a todos los pastores, obispos y ministros. Ahora no es tiempo de crear decorados externos o de centrarse en asuntos secundarios. No se debe temer ahora a posibles reacciones o a la oposición. Por el contrario, ha llegado el momento de proclamar la verdad con decisión, como quien toca la trompeta, de ponerse de pie, de llenar la brecha en el mundo espiritual y de desafiar con valentía la indiferencia generalizada, porque si no son ellos, ¿quién asumirá esta carga? Por supuesto, se sabe que el camino es difícil. Los ministros, sin duda, sienten cansancio, estando bajo la presión constante de las circunstancias políticas, enfrentando la violencia y una creciente incredulidad. Sin embargo, el Creador no busca ejecutores impecables, sino a aquellos que están dispuestos a mantenerse firmes en sus convicciones, dispuestos a orar incansablemente, dispuestos a ser una voz clara en medio de la sordera espiritual general.
En el pequeño pueblo de Papúa, situado en Guatemala, un día un niño se adelantó y sin ninguna formación previa comenzó a cantar con total entrega. Su voz elevaba alabanzas, narrando sobre la sangre de Jesús, la grandeza de los cielos y el don del perdón. En respuesta a este canto sincero, los corazones de los oyentes fueron conmovidos profundamente, y muchos no pudieron contener las lágrimas. Lo que sucedió no fue un concierto ordinario o una actuación planificada. Fue un encuentro auténtico, un momento de profunda conexión espiritual. Porque cuando lo celestial toca lo terrenal, los escenarios habituales y los planes preestablecidos pierden su significado. Un toque similar hoy busca alcanzar los corazones de América Latina, sus hogares y su nación. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Escucha América Latina este profundo llamado? Esta tierra, esta civilización, fue elegida no para traer destrucción, sino para convertirse en una voz de profecía. Es una tierra impregnada de la memoria de los mártires, una tierra donde se derramó sangre y donde la fe se arraigó profundamente en los corazones de generaciones. Ha sido testigo de numerosos milagros y ha experimentado poderosos despertares espirituales que marcan períodos de renovación y renacimiento. Y si esta tierra vuelve a arrodillarse en humildad y oración, sin duda será testigo de manifestaciones aún mayores del poder divino. Pero si se aparta de su destino, como la antigua Babilonia o la poderosa Roma, que en su momento cayeron debido a su orgullo, entonces los cielos se enmudecerán, y la única voz que se escuchará será la del fuego purificador. Que los cielos no callen, que su voz siga resonando, buscando a quienes estén dispuestos a responder a este llamado. Y para cada uno que escuche este profundo mensaje, es importante entender lo que sucede no es un presagio del fin del mundo, sino quizás el fin de un período de sueño o inacción espiritual, porque el Creador no procede a la destrucción, sin antes despertar la conciencia de aquellos a quienes esto afectará. Todas las señales que se han observado, ya sea el fuego que parpadea sobre la superficie del mar, o las cruces que se manifiestan en los cielos, o los misteriosos sonidos de trompeta que resuenan sin una fuente visible, no son fragmentos de un escenario apocalíptico. Por el contrario, es un mensaje personal, escrito por la esencia misma del ser, luz, lluvia, tierra, sangre y silencio. La pregunta principal es si este mensaje será abierto y comprendido. Sobre América se cierne un temblor, pero su causa no radica en la corteza terrestre, sino profundamente en los corazones humanos. Cuando las presas ceden, cuando los bosques arden en llamas y los cielos desatan fuego, esto no es una manifestación de ira, sino un llamado claro. El Señor aún no ha cerrado la puerta definitivamente, sin embargo ya chirría, y el golpeteo que proviene de ella ha dejado de ser un susurro para convertirse en un estruendo. ¿Puede alguien escuchar este llamado? Este mensaje se dirige a todos los que alguna vez en la infancia percibieron la voz divina, a quienes sintieron su presencia al borde de la muerte, en la oración sincera de una madre, en el silencio que precede a la tormenta, a quienes olvidaron lo que una vez conocieron. Se les insta a regresar no a los dogmas estrictos de la religión, sino al Padre. También se dirige a aquellos que nunca creyeron, que se rieron de la fe, que huyeron de ella, que erróneamente pensaron que la fe era para los débiles. Hoy se les ofrece a estas personas mirar el fuego que no se apaga ni siquiera en el agua, la luz que no proyecta sombra, la voz que suena desde el cielo, pero que penetra profundamente en el pecho. Esto no es una manifestación de superstición, sino una expresión de amor que se niega a guardar silencio.
No hace mucho, en El Salvador, un joven, encontrándose en el techo de su casa durante una inundación masiva, grabó un breve video. Los torrentes de agua ya se acercaban a la puerta de su vivienda. A pesar del temblor que lo invadía, pronunció palabras que luego se hicieron conocidas. No sé si nos salvarán, pero sé que Dios está cerca. Lo siento más que nunca. Este video se difundió por todo el mundo, no por su sensacionalismo, sino exclusivamente por su autenticidad. Y es precisamente en esta fe real e inquebrantable donde reside la esperanza común. El despertar no nace en templos majestuosos o estructuras monumentales. Su verdadero comienzo se esconde en las profundidades de las viviendas humanas, en la soledad de las habitaciones y, lo más importante, en los espacios inexplorados de la conciencia. Cuando una persona siente que su corazón late con una fuerza inusual, esto se percibe como una invitación, un llamado. En este preciso momento, sin fórmulas complejas y sin sombra de miedo, basta con pronunciar palabras simples pero sinceras. Señor, te escucho, perdóname, límpiame, guíame. Esta breve pero profunda oración es capaz de abrir los cielos, estableciendo una conexión directa con las esferas superiores. Si el individuo se da cuenta de que no está solo en esta búsqueda espiritual y siente que alguien más necesita urgentemente este mensaje, no debe guardárselo, al contrario, debe compartirlo. Que esta noticia llegue a quienes están al borde de la desesperación, a quienes se aferran al último hilo de esperanza, a quienes se han perdido en los laberintos de la vida, envueltos en el miedo o quebrantados por las adversidades. Quizás sea precisamente esta persona la llamada a ser ese instrumento, esa trompeta que Dios desea usar para llamar a alguien de vuelta a casa espiritual. El mundo moderno está sumido en el caos. La tierra gime bajo el peso del sufrimiento y el número de guerras crece implacablemente. El enemigo, quizás, cree que está ganando, pero es un profundo error, porque incluso bajo las cenizas de la destrucción visible, especialmente en América Latina, todavía arde un fuego, una llama que un día volverá a arder con fuerza inusitada en Colombia, en México, en Venezuela, en Chile, en Honduras. Este fuego no pertenece a ninguna organización, a ninguna denominación. Es la llama pura del Espíritu Santo, y su ímpetu imparable no podrá ser detenido por intrigas políticas, mentiras omnipresentes o el miedo paralizante. Cada persona es una parte integral de este fuego. Debe levantar la vista, no debe temer. La humanidad no está al borde del fin. Está viviendo un momento decisivo, una etapa crucial de la historia. Todo puede cambiar, pero solo si las personas cambian. Es necesario iniciar este proceso ahora mismo, sin demora. No hay que esperar al domingo, no hay que esperar indicaciones del pastor, y mucho menos esperar el colapso total. Basta con arrodillarse, extender las manos y decir: aquí estoy, porque Dios también está aquí, Él está presente, y nunca rechaza a quien responde a su llamado. Y ahora a cada uno que atiende estas líneas se dirige una exhortación apremiante, si este mensaje ha encontrado eco en lo profundo de su alma, que lo proclame. Pues esto no es solo un conjunto de palabras sin alma, desprovistas de sentido, sino un movimiento poderoso e incesante, capaz de transformar el mundo. Que su respuesta sincera, como un faro brillante, se convierta en luz guía para el prójimo, iluminando el camino a otros. Él viene, trayendo consigo no desolación y caos, sino una invitación de gracia, llena de misericordia y esperanza, que suena así: vuelve a mí y yo te sanaré.